Bueno, ya podemos empezar. Mi compa. Ya nada más saluda. Hola. A ver, segundas opciones. Es un tema bastante delicado porque hay segundas opciones que pueden llegar a ser válidas y otras no. Creo que la idea de que siempre hay una segunda opción es esperanzadora en algunas ocasiones. Pero no otras puede llegar a terminar la condena de alguien. Por ejemplo, las segundas oportunidades o segundas, ¿sí eran segundas oportunidades? Estamos hablando de segundas opciones. En general, hablamos de segundas opciones en cuanto a oportunidades de trabajo, en cuanto a escolares, en cuanto a segundas opciones en el tema romántico. Es un tema mucho más explícito y un tema mucho más complicado. Estarás de acuerdo conmigo en eso. Ajá. Porque todos sabemos lo difícil que es ser la segunda opción o que tomes a alguien por ser tu segunda opción. En cambio, ser una segunda opción para asegurar la situación de algo. Bueno, creo que en realidad esa es como Pero es la lo mismo, base ¿no? de una segunda opción, ¿no? Tener una forma segura de actuar, ¿no? Pero ya en una relación seguiría siendo lo mismo, ¿no? Tipo, si no se da la primera opción, si no se da, es una forma la segunda de asegurar un amor y no padecer el dolor de que te hayan rechazado del todo, ¿no? Creo que tener una segunda opción en una relación puede llegar a ser un tanto más... ¿Cómo decirlo? ¿Difícil? No, difícil no. Tal vez. Moralmente incorrecto. Porque no deja de ser que estás utilizando a una persona para que tú no dejes sentir tu dolor, ¿no? Sería como esas personas que cuando entran en una relación y pum, termina, van y se meten con otra. Esa segunda opción y la utilizan para protegerse. Creo que en una situación romántica o amorosa las segundas opciones no son tan viables. Porque o en un principio... Es que el amor igual no, porque el tema con el amor es que muchas personas llegan a interpretarlo como, ay, sí puedo amar a esta persona y la otra. Como si fuera un Frankenstein, ¿no? Como si amaras una parte distinta de cada una. Pero pues no se trata de esa forma. El tema es que el amor es único para cada persona. Sí, Creo que por algo que te gusta a alguien es porque es única esa persona. Pero que esa persona no te corresponda del todo y que te vayas y te metas con otro, pues yo siento que igual te estás metiendo en un tema, bueno, en un pedo que ni siquiera tú estabas seguro, ¿no? Porque, por ejemplo, yo también he tomado decisiones con segundas opciones en relaciones y no deja de sentirse feo porque pues aún sigues queriendo a la persona que pues en un principio te rechaza. El dolor no deja de estar presente, ¿no? Siento más bien que en las segundas opciones en un tipo de relaciones, más que nada, no hay que tomarlas. Hay que uno darse la oportunidad para poder llegar a sanar lo que una vez no fue con esa persona y tratar de cambiar nuestras expectativas sobre una persona. Igual esas expectativas fueron las que nos terminan arruinando y si no, no, solamente sanar esa parte. Claro, porque incluso también para las personas que son la segunda opción es muy feo enterarse de que son la segunda opción. Porque justamente estamos hablando de que una persona si se arriesgó con una y le falló con la otra, básicamente está yéndose a su seguro de alguna manera. Entonces, también ahí es una forma que del todo no se vive, puesto que incluso al arriesgarse y fallar es una forma de aprender, pero si te arriesgas, fallas y vas con una persona, la que es tu segunda opción, es una forma de mantener segura una parte de ti y ni siquiera es un sentimiento real. Puede ser impulsado por orgullo o por otras situaciones, ¿estás de acuerdo conmigo? De hecho, sí. Creo que una parte muy culera de de las relaciones de últimamente es que justamente han tenido la expectativa de una relación sin dolor, ¿no? Por ejemplo, los encuentros rápidos con alguien, un match donde no salgas lastimado, se ha convertido en una necesidad de protegerse y no aventurarse un amor, ¿no? Creo que el amor romántico se ha demonizado de una manera muy cabrona. He aquí del porqué de algunas personas al tomar una segunda opción. Y es muy horrible. Creo que a partir de las segundas opciones tienen un trasfondo un tanto más denso. No solamente se trata de una idea, ¿cómo explicarlo? Una idea de puedes lastimar a otra persona, ¿no? Sí, también pueden llevar a contextos sociales, culturales y todo esto, ¿no? Porque, por ejemplo, la cultura en la que crecemos nosotros como adolescentes es no al dolor. Constantemente estamos viviendo una expectativa, una idea de que cuando amas a alguien sufres mucho. Es nuestro momento de idealizar a una persona, ¿no? La idealización de este amor puede conllevar todo este tipo de dolor, ¿no? Pero claro, al estar con otra persona, luego, pues, no es que se quiten, pero se minimizan algo y puede sobrellevar un poco más el dolor. Y mira, en perspectiva, o en palabras, suena bien, pues es que no estamos teniendo en cuenta lo que la otra persona puede llegar a sentir. Exacto. La otra persona puede llegar a sentirse mucho peor por toda esta decisión. Y a pesar de todo esto, a pesar de que puedan tener el porqué de las segundas opciones, sigo creyendo que estas personas que llegan a tomar una segunda opción son cobardes. Pero cobardes que no quieren vivir su duelo de un rechazo. Exacto, Están tan porque inmersos en no sentir un dolor que
Exacto, porque tú lastiman lo has a dicho, otros. y todos somos personas, entonces tarde o temprano nos toca sufrir, tarde o temprano tenemos que sufrir Por para algo crecer, sentimos. para mejorar, por algo, tú lo acabas de decir, por algo sentimos. Siempre es algo muy bonito sentir, y ese momento de arriesgar, pues realmente es como, pues sí, arriesgar es lo bonito, de alguna manera. Entonces, se siente bien, aunque sabes que puede doler y sabes que te va a doler horrible cuando tienes una persona que de verdad sientes especial, de verdad sí, se siente muy bonito, pero sabes que si la pierdes te va a doler horriblemente. Siento que es también tener el valor de todo esto. Sí. Por lo mismo de la cultura en la que crecimos, de no al dolor, no al sentir, constantemente estamos tratando de tener experiencias vagas para poder tantito sentir algo, ¿no? Pero siento que tener el valor a aventurarte ese tipo de cosas te hace sentir un tanto más pleno. El dolor será más grande, pues claro está, ¿no? Lo mismo como explicaste tú. Sentimos, somos seres humanos, no podemos evitar no sentir, por algo existen los sentimientos. Pero justamente esta parte de sentir es la parte más linda de todo, ¿no? Digo, no te dolería a alguien si no estuvieras, bueno, claro, no amarías a alguien si no te hubiera dolido su separación o esas cosas. Sí, exacto. Permíteme tantito. ¿Qué pasa? Bueno, creo que por ahora podemos cerrar este tema, aunque tal vez nos falte profundizarlo después, quizá lo hagamos. ¿O tú qué dices? ¿Quizá lo hagamos después? Sí, es un tema que no deja de ser importante. Creo que cerrarlo en 6 minutos es un panorama bastante corto de base a lo que tenemos como información, sobre todo como experiencia. Pero queremos pasar a pie al tema de las opciones, las segundas opciones en un tema académico. Temas Ya sea- académicos y de trabajo podemos decirle, puesto que quieras o no, son un poco más normales y de alguna manera son mucho menos sufribles en el hecho de que unas, las amorosas, se sufren por ambas partes de alguna manera, y las otras simplemente es una ligera decepción por el hecho de no haber quedado en la primera opción. Siento que las segundas opciones en estas cosas sí son necesarias. A pesar de todo esto, el sobreesfuerzo en una sola situación no puede llegar a rendir frutos, ¿no? A veces se nos indica de que sí debemos de esforzarnos en una sola cosa hasta que funcione, ¿no? Pero no siempre funciona. Hay ocasiones donde necesitamos unas segundas oportunidades, pero no deja de ser algo malo. A medida que yo crezco, me di cuenta que muchas personas pueden llegar a disfrutar las cosas, incluso sin haber tenido esas experiencias que una vez quisieron, ¿no? La vida se presenta siempre en esas situaciones que, aunque siempre hubiéramos querido tal cosa o siempre hubiéramos querido esa situación, no siempre se presentan. Pero a pesar de eso podemos disfrutar aquellas cosas que pues nos tocó vivir. Esta perspectiva, esta segunda perspectiva, otra oportunidad, como también podríamos llamarlo, podría llegar a ayudarnos con este tipo de duelo que ocurre una vez que lo que nos costó mucho esforzarnos no diera frutos. Esa es opción de segundas oportunidades, el que uno se permite explorar esta nueva vida que el mundo, más bien la vida le deparó. Aunque también están las segundas opciones. Siento que aquí sería un tanto contrario a lo que platicaba hace un momento, porque en un principio la primera era más que nada como aceptar tu presente y tratar de con ello empezar a vivir. La segunda opción es seguir protegiéndote. En este caso ninguna de las dos son malas. Creo que es importante que si uno tiene un sueño tiene que esforzarse mucho para protegerlo. En este caso sería, por ejemplo, en un tema académico, la carrera que uno escoge al entrar a la universidad, igual puedes terminar siendo otra ya que pues no alcanza el porcentaje, ese tipo de cosas, ¿no? Puede llegar a ser duro, pero igual te das cuenta que igual esa carrera te puede llegar a rendir frutos y este tipo de cosas. En ese tipo de situaciones, en ese tipo de segundas oportunidades, uno tiene uno tiene mayor capacidad de seguir controlando su presente. Digamos, ya no es tan repentino y tan movido como lo que era en el primero. Este ya es como, sigues manteniendo ciertas bases, pero sigue siendo algo movido. Tipo, la primera carrera que uno quería ya no se terminó por escoger y uno termina escogiendo otra carrera para poder seguir adelante con sus estudios, ¿no? Lo mismo, sigue siendo una decisión buena. El que uno quiera seguir manteniendo sus estudios sigue siendo una opción buena. En este caso no creo tener una segunda opinión. Es importante que también uno luche por sus sueños, que se esfuerce todo lo que pueda, pero si no se puede, siento que estaría bien soltar un poco y tomar un poco la segunda opción. ¿Tú qué piensas?
Yo estoy bastante de acuerdo contigo en lo que dices, puesto que tú lo has dicho, al momento de que elegimos una carrera, muchas veces nos pasa que no nos alcanza el promedio, fallamos en algo, o simplemente nos hace falta un requisito para llegar a estudiar esa carrera. Entonces muchas veces lo que le pasa a muchos es que se terminan desilusionando y no toman la oportunidad de que les da esa segunda opción. Terminan abandonándolo todo, incluso muchas veces nos ha pasado que esto pues nos ha detenido muchas veces en ocasiones. Es una situación bastante triste que se detengan las personas por no tener una primera opción, pero están olvidando todos los beneficios que les puede generar esa segunda opción, porque incluso le pueden tener o llegar a tener más cariño que a la primera opción a la que tanto aspiraban. De alguna manera sí, no se pierde, no se recupera todo el tiempo que invirtieron en la primera opción, pero claramente es una forma de sentirse satisfechos con el trabajo que han hecho, porque no es lo mismo perder todo. Es adaptarse uno al medio. Exacto, tú lo has dicho, ¿no? Sí, Es justamente adaptarse a esta segunda opción que muchas veces incluso puede llegar a ser la correcta. Si falló la primera, ¿por qué también tendría que fallar la segunda? creo que sí. En parte es muy complicado ese tema, porque a veces uno habla sobre regular sus emociones y cosas así, pero hay cosas en donde no podemos contarlas. Hay veces donde simplemente nos podemos derrumbar, pero puedo agregar a esto que igual está bien que si esta cosa nos está costando demasiado esfuerzo físico y emocional, igual soltarlo. Creo que a veces es muy viable, ¿no? Porque volvemos al mismo punto que una vez inicié. A veces se nos pide o se nos exige que una vez que iniciamos algo lo acabemos, lo terminemos, ¿no? Y creo que por esas expectativas tan altas que siempre se nos implementaron en nosotros, podemos llegar a terminar con estrés académico, ese tipo de cosas, ¿no? Porque igual la carrera que escogimos estuvimos equivocados, pero mis padres me dijeron que no los decepcionara con salirme de la carrera. Uno termina forzándose a terminar esa carrera y igual no es feliz. Creo que una parte importante de ese tipo de cosas es sentar bien las bases sobre esta decisión. El por qué uno va a tomar esa segunda oportunidad y si vale la pena hacerlo o no, para poder llegar a seguir adelante, ¿no? Porque creo que en este tipo de decisiones ya adultas ya son un tanto más relevantes las consecuencias al futuro, ¿no? En este caso es un tema que ahorita hablaremos, pero justamente es algo que mucha gente no tiende a tratar, ¿no? Las expectativas en padres, sobre todo en México, tienden a ser demasiadas altas. Bueno, Ya sea en el CES, ¿vale? tal vez estamos entrando en un tema delicado, pero estoy de acuerdo en eso de que son temas delicados las expectativas, sobre todo cuando son bastante altas, y en especial muchas veces pasa en escuelas de alto prestigio o de, por así decirlo, de paso inmediato, cuando les toca para entrar a la UNAM. Muchas personas quieren justamente un lugar en la UNAM, ¿no es así? Sí, justo. Entonces es una carga bastante pesada, tú lo has dicho, pero justamente como yo lo mencioné antes, es un poquito mejor en muchas ocasiones y saber muy bien por qué tienes esa segunda opción, porque también es algo que te agrada, que te apasiona y no es un fallo, sino que más bien es, ¿cómo lo definirías? Me cuesta un poco definirlo, pero creo que yo lo definiría no tanto como segunda opción, pero sí como tal vez no, Un atajo, ¿no? Para tu futuro. quizás no como atajo, pero sí por un camino diferente, ¿sabes? No atajo, sino más bien un camino propio. Así lo mencionaría yo. No sé, ¿tú qué opinas? Tienes un punto válido, pero creo que sigue siendo el tema de la forma en la que uno puede llegar a expresar ese tipo de cosas, ¿no? Volvemos al mismo tema. El tema con las expectativas no deja de ser algo importante, ¿no? Quiero sentar esto primero. Las bases en México, bueno, el tema con México y las expectativas que tiene un padre, sobre todo en no clase media, en la mayoría es muy importante, sobre todo en un tema académico, debido a que la mayoría de nosotros, como estudiantes de escuelas públicas, tenemos carencias económicas y muy notables, ¿no? Y la única oportunidad que tenemos, aunque pareciera una mamada, es que sea la escuela. Para poder llegar a sobresalir es importante tener estas bases en las escuelas, ¿no? Igual será de empleados, igual no será de jefes, pero a muchos puede llegar a ayudarlos para salir de la vida en la que ellos están viviendo con sus padres, ¿no? Quizás donde entra un tema un tanto más complicado en el tema de las escuelas públicas en México, porque no deja de ser algo muy complicado para cualquier persona, ¿no? Para él no hay una opción, no hay segundas opciones, es esto o no eres nada, ¿no? Porque no tenemos otra forma de, bueno, más bien ellos no tienen otra forma de ver su futuro.
si no se esfuerzan pierden prácticamente todo ese futuro, ¿no? Y se ha visto, las decepciones académicas o la falta de apoyo laboral por parte del gobierno provoca que ese tipo de cosas no terminen por fomentarse del todo, ¿no? Creo que con esto sería importante empezar a sentar otras bases. Ahí podría llegar a involucrarse otro tema, como hubiera sido lo del primer punto que yo hablé sobre la primera forma en la que uno puede llegar a vivir su vida, ¿no? Uno puede llegar a sentar varias veces si es que lo de la prepa o lo de la universidad no puede llegar a darse, ¿no? Yo tengo la expectativa o la idea, por ejemplo, de que si en el futuro no puedo tener la oportunidad de trabajar en la carrera que yo quiero, es hacer otra cosa, vender esquites, vender esas cosas. Quizás suena muy estúpido, ¿no? Porque el tema con la economía en México y todo ese tipo de cosas siempre se nos explora de que tienes que ser esto o aquello, ¿no? Nunca tenemos la oportunidad de cambiar o ser distintos porque, o si no eres esto, si no eres profesional, eres jodido. Profesionista, puedes decirlo de esa manera. Si no eres profesionista, eres jodido, ¿no? Tienes esas expectativas muy altas y es por eso que muchas veces puede terminar a joder ese tipo de cosas, ¿no? Es donde quiero agregar la parte de mi primer punto sobre las segundas opciones, cuando uno decide por fin, en vez de sobreesforzarse en esta cosa que igual sabe que no va a hacer, y se esfuerzan en que la vida, más bien que la vida le mueva algo tan cabrón que al final no pueda tomar esa decisión. Igual puede uno encontrar el valor y la satisfacción que pueda en la cosa que está haciendo, ¿no? Igual para otros se le puede llegar a ser precario hacer tus esquites, ¿no? Porque está muy mal visto aquí en México ese tipo de cosas. Sobre todo si eres de un tipo de clase más alta o sobre todo si tienes más dinero, tienes más ingresos, ¿no? Siempre es como pones en segundo plano a estas personas que sobre todo se esfuerzan, ¿no? Pero igual si es un trabajo que se te dio, igual puedes disfrutarlo. Sí, de alguna manera es algo que te llena. Bien, quizás no es el mundo que soñabas, no es la carrera que elegiste, no es la carrera que tal vez las expectativas de tus padres querían que tuvieras, pero de alguna manera a ti te hace feliz, a ti te llena. Entonces, de alguna manera no está del todo mal. Y tú lo acabas de decir, quizás no fue eso, pero funciona. Y más o menos, y quiero retomar tu punto que dijiste que era algo estúpido, pero en realidad, al menos a mí, no me parece algo estúpido, sino que me parece una decisión muy valiente el optar por esa segunda opción, segunda oportunidad, como se le quiera llamar, pero se me hace algo muy, muy valiente y de personas con bastante confianza para intentarlo, y no solo intentarlo, sino esforzarse por lograrlo. Justo. Aquí la diferencia es qué tanto valor tenemos y qué tanta oportunidades tenemos. Puede llegar a sonar fácil, pero igual hay muchas personas que se le complica ese tipo de cosas, ¿no? Pero por ello es importante que uno tenga el valor para poder cambiar ese tipo de cosas, ¿no? El valor no viene de la nada, no viene de un libro de automotivación, un video TikTok que ahí viste, no. Tiene que venir de las propias experiencias que uno tiene. Igual la decepción fue tan cabrona que por tu propia cuenta te dices cuenta que no era tan viable lo que estabas haciendo, sí, que no valía la pena lo que estabas haciendo. Ese tipo de introspecciones son necesarias y siento yo que uno como persona no debe de evitarlas, porque son de esas introspecciones donde uno saca las conclusiones propias, ¿no? Uno puede vivir autoengañándose de toda la vida creyendo que lo que está haciendo es lo que siempre quiso, pero igual y no, igual fue lo que tus padres te dijeron y quizá la razón del por qué te infelicidad. Creo que el punto de ser humanos es ser felices. Digo, la única existencia que tenemos es existir. El único propósito que tenemos es existir, no hay otra. Todo lo demás son falacias creadas por nosotros, por nuestros padres, por nuestra sociedad, por nuestra cultura. Nada importa. Es cierto, y me voy a ir ya a retomar ya la idea de los riesgos, porque muchas veces nos pasa a nosotros como adolescentes, como jóvenes, incluso ya también como adultos, que muchas veces nos pasa que nos llegamos a enamorar de una amiga o de una persona que es una amistad. Y esto voy a retomarlo con esto de las segundas oportunidades o segundas opciones, tomando en cuenta que esto de intentarlo con una persona que es una amistad es un riesgo bastante grande y algo de alguna manera bastante peligroso. O sea, estamos de acuerdo muchos en que el hacerlo puede implicar dos cosas: o ganar una increíble relación con esa persona, puesto que ya llevan bastante confianza, una larga amistad, o un rechazo total y muy probablemente algo que los termine separando de por vida. No sé, ¿tú qué opinas al respecto de esto? Pero es una mamá, no es cierto, ¿no? Es que el tema es un tanto más emocional, ¿sabes? Porque, por ejemplo, la verdad yo creo que va un poco más relacionado con nuestro tema de las segundas opciones de románticas, ¿no crees? O quizás no. Es que no sé, tipo... bueno, igual puede llegar a ligarse con ciertos
puntos, pero siento que es más como su punto aparte. Porque, por ejemplo, la mayoría de las relaciones que he tenido yo han sido, pues sí, de una amistad, ¿no? Y la verdad han sido lindas porque siempre surgen de algo espontáneo. No es como yo traté de ser tal cosa para ligarte, no, pues no, te mostré lo que soy. Y irónicamente siempre lo chistoso porque, como le comenté a Ricardo, soy bien espantaditas. A madres, a madres. Pero por alguna razón siempre funcionan ese tipo de relaciones, ¿no? Es algo válido. Y la verdad sí ayuda bastante ese tema de escoger una relación. Porque al fin y al cabo ya conoces a esta persona. Al fin y al cabo ya sabes cómo es. Y sabes igual y no que vale la pena, ¿no? Pero hay una distinción bastante grande. Porque igual solamente estás con esa persona. No sé, bueno, por mi parte se me hace culero que alguien te busque y que lo primero que vayas y le ofrezcas es una amistad. Siento que es culero porque igual haces que la otra persona se acostumbre a una relación, ¿no? Sí. A ese tipo de relación amistosa, ¿no? Y que de la nada le cambies todo solamente por a una relación que realmente tú no quieres tener con esa persona. No. No, pero digo que una que relación la persona no quiera de contigo. amistad, una relación de amistad que tú no quieres con esa persona, que quieres que llegue a algo más. Justo. Eso está muy mal, está muy ojete, la verdad. Porque no dejas de solo importarte tus sentimientos, ni siquiera explorases lo que a esta persona le podría llegar a afectar, el que tu amistad pudiera ponerse de este modo, ¿no? Sí. Igual está bien, están algunas cosas mal. Por ejemplo, si te das cuenta que esta persona nunca te vio como tal cosa y ahí vas tú a intentar otras cosas con ella, pues está mal, ¿saben? Está bien aclarar nuestras emociones, pero siento yo que aquello es, como dijo Ricardo, es un riesgo muy grande. Es un riesgo muy grande llegar a tener ese tipo de relaciones. Lo mismo sería que si se pudiera, naciera espontáneamente, no que te gustó, ¿no? Es válido, no voy a negar eso, pero el que ya después de toda su forma de tratarla se convierta en una forma para ligarla, siento que igual no, está muy bien eso. Es un tema delicado que sin duda romperá a mucha gente, me agrada eso. Pero sí tienes mucha razón, probablemente no es algo realmente bueno, porque lo acabas de decir, es mucho el hecho de perder a una persona, a una amiga o un amigo. Es bastante cruel el hecho de cambiar el tipo de trato que tienes de una persona. Un capricho. Incluso llega a veces a ser desagradable cuando tienen amigos en común y están en ese momento, en esa situación. También nuestros amigos se pueden llegar a sentir incómodos o hasta mal de entre nosotros. Y muchas veces esto también incluso puede llegar a separar grupos de amigos. Ay, sí. Por el hecho Siempre de que pasa. por el hecho de que ese cambio de actitudes, si llega a fallar el momento de intentar una relación, puede separar los grupos teniendo dos lados, el que la apoya a ella y el que la apoya a él. Ambas partes igual están tan bien como mal por el hecho de que apoyan a sus amigos, pero no los apoyaron de alguna manera cuando debían, en lugar de constantes rivalidades, ¿no? Sí, el hecho de protegerte es lo mismo. La misma pendejada que te hace protegerte es igual lo que te motiva a proteger a otros, ¿no? Pero siento que está muy mal esa parte. Es que este tema es demasiado complejo porque, por ejemplo, cualquier tema que involucre emociones humanas no deja de ser complejo, porque igual podríamos llegar de uno básico, ¿no? Como, pues está mal porque pues tal cosa, pero pues no, uno en el momento le vale verga. Es cierto, lo pudimos dejar, está mal porque es moralmente incorrecto, simplemente en eso lo pudimos haber dejado, pero decidimos profundizarlo. Éticamente, es que justamente en este tema, pues no solo deja de ser un sentimiento tuyo, no puedes simplemente evitarlo, ¿sí? Pero creo que aquí es importante empezar a definir si es viable este tipo de relación o no, si que tanto puede afectar tu relación con esa persona o no. Porque, por ejemplo, así que como comentaste, Ricardo, las cosas que eventualmente estás como que tratando ahí de que las cosas funcionen, pero pues ya se había formado antes un grupo, siento que ya está muy poco viable porque claramente cuando se separen va a haber dos bandos. Y vas a terminar tú romper por más bien, tú por tu relación vas a terminar por romper ese tipo de cosas, ¿no? O así mismo podríamos llegar a poner en el caso de, ¿cómo de explicarlo? ¿Cómo era? Vale. No, tranquilo, ya. Si quieres podemos pasar al otro tema que son las decisiones a futuro, que esto podría venir relacionado con ambos temas que veníamos discutiendo, por el hecho de que confesarle tu amor a una persona, por ejemplo un amigo de joven, o en un momento incorrecto, puede ser un riesgo bastante grande que les impida tener una relación incluso a futuro.
aunque sea poco viable, muchas veces es necesario el callársela y de alguna manera guardarla, pero ya no sé qué estoy diciendo del todo, pero sí, me parece que las decisiones son bastante también importantes y justo también en las segundas opciones siempre pasa que tener una segunda opción nos abre más puertas que entrar directamente a la primera de lleno. Es como una plática, no como un podcast. Es Como que, plática sale mejor. es que esta plática, hermano, se tomaría como un podcast por el hecho de que es una plática. O sea, simplemente es que estamos debatiendo de esto sin la necesidad de estar preguntando a alguien. Nosotros lo haríamos. Nosotros así lo hacemos. No, Cierto, a ver, sí, a lo ver, siento, a ver, te a ver. cambié los temas abruptamente, lo siento. No, me refiero más que a cuando nosotros inventamos madres. Así es como de, amiguitos, pues miren, así está la no, pues es de la verga, ¿no? Sí, A es ver, cierto. En el ¿Sabes tema qué? de Nada planes, más que te digo una cosa, esto, si hacemos esto una decisión a futuro, si llega a hacerse grande esto, nos va a ir mal, nos va a ir mal por el hecho de, ¡pum!, que demanda. el plan no es solamente ay, no sé, yo soy muy mamón con eso. Me caga el tipo de cosas que no involucran ser yo. Creo que es un tema que igual El se punto tocará más un fuerte, poco. ¿no crees? No, Es que pero- el dejar de ser una persona por agradar a otras, o simplemente dejar de ser uno mismo, creo que es un tema difícil de hablar, pero también es muy necesario. Que no puedes perder tu esencia para hacer algo más. Es un gran ataque. No te mordiste la lengua. Ay, pero a ver, sí, justo, ¿no? Es una decisión importante uno llegar a ser uno mismo, pero es que es una mamada. Porque no existe tal como un no ser mismo, ¿no? Porque eventualmente siempre terminamos guiándonos por otros contextos, sobre todo ese tipo de escenarios, ¿no? Porque nosotros, base a lo que vivimos, la educación de nuestros padres, la vida que vivimos, Nuestras relaciones con gente. justo, es lo que somos, ¿no? Todo eso nos conforma, pero únicos, construye. no. No, nos moldeamos a base del mundo, ¿no? Sí, pero de alguna manera el hecho de tener entornos diferentes a otras personas nos moldea de una forma levemente diferente. También el hecho de la crianza o simplemente No solo leve. cosas tan básicas como el signo zodiacal pueden cambiar a una persona. Pero en realidad ese no es un tema que vayamos a abordar, así que... ¿Por qué el zodiaco? No. Es que muchas veces llega a pasar que incluso con contextos iguales la gente es diferente. Buen punto. Eso sí es muy... Bueno, eso sí es muy real. El tema con este tipo de cosas es que justamente es la compatibilidad que que surge después de ese tipo de cosas, ¿no? Porque a partir de esto empezamos a formar ideas como, uy, esta persona va a ser compatible, hasta lo que vivimos, no sé, como que tratamos de crearnos un escenario ficticio sobre todo ese tema, pero es que ciertamente, creo que ni siquiera conoces a la persona del todo, ¿no? Digo, conoces a la idea romantizada de esa persona hacia tu amor, ¿no? Una forma idealizada de la persona sin... Por tu amor. Y incluso sin ser objetivo, porque escuché por ahí alguna vez una frase que decía que los amigos detectan a los falsos amores, los amores detectan a los falsos familiares y que los familiares detectan a los falsos amigos. Es una frase que puede sonar algo cliché, pero muchas veces resulta ser cierta. Por En muchas ocasiones Como llega a pasar que tienes un amigo que de alguna manera te busca. Y de hecho por ahí quizás se está escuchando, quizás se puso a escucharlo, no voy a mencionar su nombre, pero me platicó de alguna ocasión que su madre le dijo que tenía una amiga que al parecer era muy envidiosa con ella. Ella no se ha dado cuenta, pero el hecho de que ella siempre, pues quizás no tenía ropa nueva, pero probablemente el hecho de que pudiera cambiarle, ser creativa, le daba un ligero plus sobre su querida amiga, que básica. a quien, Sí, tal vez, cliché, a quienes no voy a exponer en este podcast. Así en quemados, se hachas campos. No, basta de quemados. Ay, Basta de no. quemados, hermano. Aparte, No, yo ya ni qué soy de ahí. naco, qué naco. Aparte, yo ya ni soy de ahí. O sea, ¿He quemado? no, En una página de Facebook. no, bro. Ay, qué naco. Bueno, bendito Dios, en la página de Facebook no, pero en ocasiones me han quemado y lo sabes. Tú estuviste en mi primera funa, de En el hecho. grupo, güey. Sí, La andaba exacto. fundando. Pero en realidad no queremos irnos a esos Tocar temas. ese punto. No queremos tomar esos puntos. A ver. En esto de... A ver, justo este tema de la envidia y todo ese tipo de cosas es muy preocupante. Porque muchas de las mamadas, por ejemplo, con chicas, hay una frase que me caga. Y es maldita aquella mujer que en otra mujer confía. Es una perra mamada porque el tema con la confianza es importante. Puta madre, Ay. somos seres humanos. Yo creí que me ibas a decir que el Sociales. peor enemigo de una mujer era otra mujer. Aparte, ¿no? Pero tú lo acabas de decir. ¿es Son cierto? mamadas. Somos seres sociales, tú lo has dicho.
crecimos como en sociedades o tribus para protegernos, porque somos débiles, a madres, no dejamos de ser individuos que quizá individualmente pueden llegar a ser más, bueno, pueden llegar a hacer muchas cosas, Incluso pero en grupos podemos hacer mucho más. Por el hecho mismo de que tú traiciones a tus grupos solamente por tus pendejadas, es la peor traición que puede haber en una especie de tribu, porque no dejas de ser solamente tus intereses personales, te vale verga lo de los demás. Sí, Es una mamada. es una situación bastante compleja porque es un egoísmo en toda la extensión de la palabra. Justo. Entonces, es muy difícil y en muchas ocasiones la gente te llega hasta odiar y despreciar. Aunque no sea mostrado, de alguna manera es un rechazo mínimo o leve, pero es desagradable en muchas ocasiones. Tal vez no para la persona que es rechazada, pero sí para las otras personas, puesto que le tuvieron un cariño, un pasado, y ahora tenerle que tener, tal vez no tener que hacerlo, pero sí tenerle un rencor, un resentimiento, algo de eso, es una situación bastante fuerte y desagradable. Incomoda mucho a la gente en realidad. De hecho sí, pero son temas muy variados. Enfocémonos justamente en el tema de las decisiones a futuro. Quiero enfocarme en ese tema porque ahorita como prepuber, ¿no es cierto? Ya preadultos, ya no estamos ya no somos adolescentes. Ya no somos niños, Vete a la verga. estamos en niveles ya un poco más altos, de alta escuela. A ver, pero el punto aquí con esto es que justamente el tema de un futuro ya es muy grande para nosotros, ¿no? Sí. Y creo que este tipo de decisiones puede llegar a afectar a algunos, ¿no? Yo ya estoy pasando por la crisis de los 20, de los 18, ¿no? Sobre qué va a ser mi vida, esto fue la mejor etapa de mi vida, ¿no? Algo que me preocupa mucho es que como este tipo de personas, ciertas partes de su vida solamente fueron las mejores, ¿no? Tipo, te conozco amigos que nunca pasaron a la prepa y que justamente se quedaron estancados en la secundaria. Su mejor época me creerán que fue la secundaria. No, güey, no sé. Siento que es triste que algunas personas se estanquen en esas cosas. Sí, yo también. Nunca se dan la oportunidad de un cambio o de crecimiento. ¿Por qué? Porque o no tienen la oportunidad como muchas en México o porque no quieren. Y es muy triste, porque ese tipo de cosas son importantes, sobre todo cuando crecemos, ¿no? Porque, por ejemplo, primaria y secundaria son importantísimas, pero la prepa, puta madre, es muy importante. Y justamente son las que terminan por formar las bases de una vida adulta. Porque después de esto terminamos tomando ya la decisión de lo que va a seguir en la universidad, ¿no? Sí. Igual las malas decisiones te pueden llegar desde un embarazo Ay, hasta no poder terminar la prepa. me Como en mi trajiste caso. recuerdos de Vietnam, amigo Ay, mío. sí. Pero pues sí, justamente estas malas decisiones pueden llegar a tomar, son estúpidas, muy pequeñas, pero pueden llegar a arruinar toda tu vida. Es a lo que se le llama muy conocidamente como el efecto mariposa. Pero es muy importante, yo que formemos unas bases claras sobre lo que queremos. Porque creo que justamente muchas de las personas que ahorita pasaron a la uni ni siquiera sabían lo que querían. Digo, preguntando a la mayoría siempre me decían tal cosa, pero ni siquiera estaban seguros. Es cierto, muchas personas llegaron más por influencia, por órdenes de padres, órdenes de amigos. Muchas veces llega a pasar que nos influenciamos y nos dejamos llevar por estas personas. Pero justo, y yo voy a reenfatizar lo que dijiste de la secundaria y la primaria. Tal vez eso es una situación compleja por el hecho de que en ese punto aún no tenemos un libre albedrío total, puesto que aún dependemos de otras personas, mental y monetariamente hablando. Pero en el momento en que llegamos a una etapa más grande de nuestra vida, que ya podría ser la prepa, ahí es donde ya tenemos un poco más de criterio. Nosotros Más bien la mismos libertad, llegamos, ¿no? es cierto, tienes Tanto razón, la libertad como y el el criterio libre para tener o tomar esa decisión de arriesgarnos e intentar la prepa o terminarla incluso. Bueno, es casi obvio que es muy necesaria hoy en día, pero desgraciadamente ya no es lo mismo solamente tener la primaria, que era antes mucho más que suficiente, pero hoy en día es necesario. Ya no es viable. Exacto. Ya no es viable solamente tenerlo. Y justamente, creo que en este tipo de libertades que uno ya como preadulto empieza a tener, es donde empezamos a formar todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero es donde esta libertad que tenemos puede llegar a llevarnos a decisiones muy, muy malas. He aquí la importancia de sembrar estas bases, ¿no? Porque si desde siempre te exigieron hacer tal cosa y lo otro, tus expectativas sobre la vida podrían llegar a ser muy dañinas para ti y sobre todo para tu futuro, ¿no? Porque creo que todo este tipo, estas cosas que tocamos pueden llegar a ser un énfasis muy grande en lo que esto podría llegar a ser en un futuro para cualquier persona. Al no saber sobre tu futuro, sobre tu vida, igual la carrera que siempre escogiste, como dije, va a estar culera porque ni siquiera va a ser lo que querías, vas a terminar amargado,
odiado, incluso alcohólico. Hay muchas personas que cuando terminan esa carrera no saben lo que van a hacer. Toda su vida se puso en propósito esa carrera y cuando no ejercen, ¿qué pasa? Se deprime, ¿no? Se pierden totalmente. Justo, no se dan esa oportunidad para trabajos o cosas así, ¿no? Y es un problema. Pero bueno, sería todo por lo que tocaríamos este momento. Sí. Ya a la siguiente le seguimos acá. Hoy por hoy terminamos y esto no lo decimos desde opiniones profesionales, simplemente somos jóvenes expresándonos. Somos jóvenes expresándonos un poquito, intercambiando ideas y unos leves conocimientos que por cierto hasta ahora no son tan avanzados. Así que ofendemos a alguien, perdón, hacemos algo bien o hacemos algo mal. Se puede decir, acepto las críticas porque una crítica siempre puede ser bastante constructiva. Bye.